Aquí tienes la traducción al español mexicano, adaptando el contexto y eliminando las marcas de tiempo. Mi nieto me empujó al lago y se rió mientras me ahogaba. Asterisco, no seas tan dramático, abuelo, dijo mientras pataleaba y jadeaba por aire. Asterisco, 9 años, y trató mi vida como una broma. Vi a mi hijo, su padre, observando desde el muelle, con los brazos cruzados. Mi nuera sorbía su vino, sonriendo con desdén. Ninguno de ellos se movió. Ninguna mano se extendió. Me dejaron forcejear, ahogándome mientras el agua llenaba mis pulmones. Tenía 65 años, demasiado viejo, demasiado frágil después de la cirugía, y me miraban como si no valiera nada. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaban esperando a que sobreviviera. Estaban esperando a ver si me hundía. Pero olvidaron algo. Yo no me hundo. Yo resisto. Y muy pronto, verán exactamente lo que eso significa. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde nos estás viendo. El impacto del agua me atravesó como vidrio. Mi pecho se bloqueó, mi hombro gritó de dolor, como el médico me había advertido, y cada instinto me decía que soltara, que me rindiera. Sin embargo, algo más antiguo que el miedo me mantuvo luchando, el terco aliento de un hombre que ha sido subestimado una vez demasiado. Cuando mi cabeza finalmente emergió de la superficie, tosiendo, escupiendo, los ojos ardientes, miré hacia atrás al muelle. Jason estaba allí, alto, engreído, con esa sonrisa que la gente confunde con encanto, pero que yo sabía que era crueldad disfrazada. Sus amigos a su lado se reían. Uno incluso aplaudió. Y entonces vi a mi hijo, Mark, mi único hijo. No se movió. No gritó. Ni siquiera se inmutó. Tenía los brazos cruzados, como si estuviera viendo algún espectáculo rutinario, esperando el siguiente acto. Y Linda, su esposa, levantó su copa de vino como si fuera un brindis, sus labios curvándose en esa sonrisa pulida que reserva para las visitas. Asterisco, parece que después de todo sabes nadar, gritó Jason cuando me aferré al borde del muelle. Asterisco, viejo duro. La risa que siguió fue peor que el agua en mis pulmones. Se aferró, resonando como si todo el lago hubiera elegido bandos contra mí. Me arrastré hacia arriba, mis rodillas raspadas contra los tablones de madera, mi camisa pegada y pesada por el peso de la traición. Ninguna mano se extendió para ayudarme, ninguna toalla ofrecida, ninguna palabra de preocupación, solo silencio y sonrisas burlonas. No hablé. No pregunté por qué. Simplemente me levanté, goteando, mi respiración entrecortada, y pasé junto a todos ellos. Junto a la parrilla humeante con hamburguesas que nadie me ofreció. Junto a las sillas plegables donde se acomodaban como si nada hubiera pasado. Mis pasos dejaron huellas húmedas en el piso, pero ninguno de ellos me siguió. Dentro de la casa, el aire era fresco, casi burlón después del sofocante lago. Fui directo al pequeño baño junto a la cocina, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada no era el hombre que recordaba. Mi cabello gris pegado, mis ojos rojos por el agua del lago, mi piel pálida y flácida. Parecía un fantasma en mi propia casa. Apoyé ambas palmas en el lavabo, el agua goteando de mis mangas, y susurré, asterisco, ¿es esto lo que soy para ellos? ¿Un fantasma del que pueden burlarse? Asterisco, todavía podía escuchar la risa de Jason, aguda y cortante como el crujido de algo rompiéndose. No era solo la risa de un adolescente. Era la risa de un niño al que le habían enseñado que la crueldad era ingenio, que la falta de respeto era fortaleza. ¿Y quién le había enseñado eso? No yo. Pensé en los años en que Jason era pequeño. Corría descalzo por mi jardín, agarrando flores silvestres en sus pequeños puños, entregándomelas como si fueran tesoros. Asterisco, abuelo, eres lo mejor de esta casa, me dijo una vez, su pequeña cabeza apoyada contra mi pecho. Ese niño se había ido, reemplazado por alguien que podía empujarme a un lago y reírse mientras luchaba por respirar. Y la verdad que había estado evitando durante años surgió como bilis. No solo había perdido a mi nieto. Lo había criado en ausencia de sus padres distraídos. Lo había alimentado, vestido, me había sentado a su lado durante sus ataques de asma y le había comprado una guitarra de segunda mano cuando soñaba con la música. Le di mi tiempo, mis ahorros, mi amor. Y en algún momento, le enseñaron a escupírmelo en la cara. Me quité la camisa empapada, encontré una toalla, la que guardaba para invitados que nadie más tocaba, y me sequé lentamente. Cada raspadura en mi rodilla, cada dolor en mi hombro, era un recordatorio no de debilidad, sino de claridad. Cuando volví a la cocina, ya se reían de otra cosa. Planes de vacaciones, Cancún.
Algún resort que Linda había circulado en un folleto brillante. Jason desplazaba algo en su teléfono, dejando huellas húmedas en mi piso sin pensarlo. Mark se apoyaba contra el mostrador, sorbiendo limonada que yo había preparado esa misma mañana. Me senté al borde de la mesa del desayuno, aún húmedo, aún temblando, pero invisible para ellos. Ni una mirada, ni una pregunta. No era nuevo, solo más fuerte ahora. Dejé que el silencio se extendiera, espeso y sofocante, para ver si alguien lo notaría. No lo hicieron, así que me levanté en silencio y caminé por el pasillo hacia mi habitación. En el borde de la cama, donde alguna vez le leí cuentos a Jason antes de dormir, me senté con una toalla sobre los hombros. El agua del lago ya no estaba en mi piel, pero sí en mi corazón. Ese peso permaneció, como todas las otras veces que me habían dejado de lado, cuando olvidaban mi cumpleaños, cuando pedían dinero sin agradecer, cuando se burlaban de mis modales anticuados. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué mi diario. Sus páginas habían estado vacías durante meses. Pero esa noche, mi mano tembló con propósito. En la primera línea, escribí, nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme. Más tarde esa noche, después de que la casa se hubiera quedado en silencio, me senté en mi escritorio bajo el suave zumbido de una lámpara. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Jason, escuchaba su risa, y peor aún, veía a Mark parado allí, en silencio, cómplice. Quería gritar, no por miedo, sino por incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado aquí? ¿Cuándo me había vuelto prescindible? Mi mente retrocedió a través de los años, armando el rompecabezas. Los pequeños desprecios, las bromas a mi costa, la forma en que Linda ponía los ojos en blanco cuando contaba historias viejas, la forma en que Mark ignoraba mis consejos. Me habían estado empujando hacia el borde durante años. Jason solo dio el empujón final. Pero a medida que avanzaba la noche, algo dentro de mí se endureció. Me di cuenta de que tenía una opción. Podía seguir interpretando el papel que habían escrito para mí, quieto, complaciente, conveniente. O podía tomar la pluma y escribir mi propio final. A la mañana siguiente, caminé por la cocina, mis pasos firmes a pesar del dolor en mis huesos. Jason apenas levantó la vista de su teléfono. Mark murmuró un buenos días sin contacto visual. Linda ya estaba planeando otra cena con sus amigas, su voz brillante y hueca. Me serví café, me senté a la mesa y los observé. Observé cada palabra descuidada, cada mirada desdeñosa. Ya no estaba enojado. No exactamente. Lo que sentía era más frío, más tranquilo. Resolución. Abrí mi diario nuevamente, y bajo esa primera línea, escribí, asterisco este silencio no es debilidad. Es una advertencia a asterisco. Ese fue el día en que dejé de hacer excusas por ellos. El día en que dejé de aferrarme a los recuerdos de quién era Jason. Y el día en que decidí que verían, no a través de gritos, no a través de puños, sino a través de la ausencia, a través de la claridad, a través del peso de lo que podía quitarles. Al día siguiente del asado, me encontré frente a la vieja guitarra, apoyada contra la esquina de la sala. Las cuerdas estaban polvorientas, una de ellas rota hacía tiempo, pero aún recordaba el día en que la traje a casa. Jason tenía 10 años. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera entregado la luna. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, rasgueando acordes torpes, y me dijo, abuelo, esto es mejor que la Navidad. Ahora, años después, el mismo niño me había empujado a un lago y se había reído mientras luchaba por respirar. Extendí la mano, pasé los dedos por la madera áspera y sentí el peso de ambos recuerdos presionando al mismo tiempo, la alegría del pasado, el dolor del presente. Esa guitarra era más que un instrumento. Era un recordatorio de cada sacrificio que había hecho para darle una oportunidad a algo mejor. Solía creer que el amor era suficiente, que si le entregabas tu corazón a un niño, lo protegería de la dureza del mundo. Pero aprendí por las malas que también puede ser retorcido, dado por sentado y convertido en un sentido de derecho. Cuando Jason tenía 6 años, Mark perdió su trabajo. Linda estaba inquieta, ya quejándose del dinero, de estar atrapada. Dejaron a Jason en mi casa por unas semanas. Esas semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Para cuando Jason estaba en la secundaria, yo era quien firmaba sus boletas de calificaciones, asistía a las reuniones de padres y maestros y pagaba sus frenillos. No me importaba. Me decía a mí mismo que era mi deber, mi bendición incluso. Tenía el tiempo. Tenía la paciencia. Y, sobre todo, tenía amor que dar. En esos días,
Jason se arrastraba a mi cama durante las tormentas, abrazando su manta, susurrando, no me sueltes, abuelo. Y nunca lo hice. Ni una sola vez. Pero en algún momento entre ese niño asustado y el joven que estaba en el muelle la otra noche, algo cambió. Casi puedo precisarlo. El año en que cumplió 16, dejó de mirarme a los ojos, dejó de decir gracias, dejó de unirse a mí en la mesa para el desayuno. El teléfono se convirtió en su nuevo compañero, brillando en su mano mucho después de la medianoche. Al principio, me culpé a mí mismo. Quizás era demasiado anticuado. Quizás no entendía por lo que pasaban los niños de su edad. Pero en el fondo, noté el cambio, la sonrisa burlona cuando contaba historias, el giro de ojos cuando preguntaba por la escuela, la forma en que me descartaba como ruido de fondo. Y Mark nunca lo corrigió. Si acaso, lo alentaba, riendo junto a él cuando Jason se burlaba de mí. Linda, pulida y perfecta en su círculo social, lo empeoraba. Decía cosas como, oh, papá a veces se confunde, incluso cuando sabía que no era así. Cada pequeño golpe desmoronaba el respeto de Jason hasta que no quedó nada por encontrar. Lo peor es que lo permití. Me dije a mí mismo que no debía hacer olas. Me dije que eran solo cambios de humor adolescentes. Me dije que lo superaría. Quería tanto mantener la paz que tragaba mi orgullo, enterraba mi dolor y esperaba. La esperanza es algo peligroso cuando te ciega a la realidad. Debí haber dicho algo la primera vez que Jason puso los ojos en blanco frente a sus amigos. Debí haberlo corregido cuando me llamó viejo en lugar de abuelo. Debí haber trazado la línea cuando Linda le decía a la gente en la iglesia que me estaba volviendo senil. En cambio, sonreí a través de todo. Los dejé creer que no me daba cuenta. Dejé que Jason pensara que era inteligente. Y al hacerlo, desaparecí lentamente, en silencio, de mi propia familia. Me senté en el sofá, la guitarra sobre mis piernas, y rasgué uno de los pocos acordes que aún recordaba. El sonido era hueco, plano, nada como los tonos brillantes que Jason solía sacar de ella. El recuerdo volvió de todos modos. Jason a los 11 años, sus dedos demasiado pequeños para presionar las cuerdas correctamente, pero con determinación brillando en sus ojos. Asterisco un día seré músico, abuelo. Te haré sentir orgulloso, asterisco. Sonreí y le dije que ya estaba orgulloso. Ahora me pregunto, ¿acaso recordaba haber dicho eso? ¿Recordaba las noches que nos quedábamos despiertos hasta tarde, yo garabateando acordes para que practicara? ¿Recordaba el dinero que ahorré saltándome unas vacaciones que desesperadamente necesitaba solo para asegurarme de que tuviera lo que quería? ¿O esos recuerdos se habían desvanecido, reemplazados por las lecciones venenosas que aprendió de sus padres? Que la imagen importa más que la amabilidad. Que la crueldad es confianza. Que la familia es solo otro peldaño. El sonido de la risa de Jason llegó desde la cocina, sacándome del pasado. Jason se rió de nuevo, agudo y cruel, resonando por el pasillo. Detonante. Dejé la guitarra a un lado, mis manos temblando, no por la edad, sino por el peso de la realización. Jason no había cambiado de la noche a la mañana. Lo había visto suceder poco a poco, año tras año, y elegí el silencio cada vez. Y el silencio me había llevado aquí, empujado a un lago, burlado por el niño que una vez cargué sobre mis hombros. Caminé de regreso a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el escritorio donde sus viejos proyectos escolares aún estaban apilados en una caja. Papel de construcción cubierto de escritura torpe, dibujos de palitos y ensayos sobre lo que quería ser cuando creciera. Uno en particular llamó mi atención. Asterisco cuando sea grande, quiero construir máquinas que ayuden a las personas a respirar mejor. Quiero ayudar a personas como mi abuelo, que a veces se cansa asterisco. Sostuve ese papel en mis manos hasta que tembló. El niño que escribió esas palabras se había ido. En su lugar estaba un joven que se reía mientras me ahogaba. Doblé el papel con cuidado, lo coloqué de nuevo en la caja y me quedé sentado en silencio. Ese silencio solía confundirse con debilidad. Ya no. Esta vez era una promesa. Más tarde, durante la cena, me uní a ellos en la mesa. Mark hablaba de vuelos a México. Linda desplazaba propiedades en renta. Jason estaba desplazando algo en su teléfono, con los audífonos colgando. Aclaré mi garganta. Así que dije, mi voz firme. Mark levantó la vista, sorprendido. ¿Asterisco qué? Asterisco, dijo. Nada, solo quería ver si alguien escuchaba. Jason se rió sin levantar la vista. Asterisco, te escuchamos, viejo. La palabra resbaló por la mesa como una cuchilla, pero en lugar de cortarme,
talló algo nuevo dentro de mí, una resolución más afilada que cualquier insulto. Sorbí mi agua, coloqué el vaso suavemente y dejé que su charla me envolviera. No sabían que el suelo bajo sus pies había comenzado a moverse. Esa noche, antes de acostarme, abrí mi diario nuevamente. En la siguiente línea, bajo nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme, escribí, dejó de ser mi nieto mucho antes de empujarme al lago. La noche después de que escribí la primera línea en ese diario, no podía dormir. Las palabras me miraban fijamente a la luz de la lámpara. Asterisco nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme. Cerré el libro, pero el silencio en mi habitación pesaba sobre mí. El sueño no llegaría. No cuando mi cabeza estaba llena de sus risas. La risa de Jason. Los brazos cruzados de Mark. La copa de vino de Linda. Así que, en cambio, abrí el cajón de mi escritorio y encendí mi vieja laptop. La pantalla se iluminó lentamente, jadeando al encenderse como si incluso la máquina estuviera cansada de ser ignorada. Tecleé mi contraseña, algo que Jason nunca adivinaría, un antiguo número de serie del ejército de cuando apenas era mayor que él ahora. Durante años, había mantenido registros digitales impecables de todo. No porque alguien me lo pidiera, sino porque me importaba saber exactamente dónde estaba mi dinero, a dónde iba mi tiempo, lo que había construido para esta familia. Hice clic y revisé las carpetas, cuentas bancarias, bonos, el fondo de educación que había comenzado cuando Jason tenía 10 años, cuando aún me miraba como a un héroe. Ahí estaba, 50,000 pesos intactos. Una base para su futuro, solía llamarlo. Un futuro que una vez creí que construiría con decencia. Ahora se sentía como un ancla atada a mi tobillo. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de los pisos. Pensé que estaba solo, pero entonces lo escuché. La voz de Jason, baja, amortiguada, flotando por el pasillo. Me detuve, las manos congeladas sobre el teclado. Asterisco, el fondo de la universidad es básicamente mío, decía. Mi estómago se encogió. Cerré la laptop con cuidado, sin hacer ruido, y escuché con más atención. Su voz llegó a través de la pared delgada entre mi habitación y la sala donde probablemente se había derrumbado en el sofá una vez más. Asterisco, una vez que el viejo se vaya, papá dice que está arreglado. Eso es como, ¿qué? 50,000 fáciles. Transferiré una vez que ya no esté en el cuadro asterisco. Mi sangre se heló. Asterisco, fuera del cuadro. Eso era lo que yo era para él. Una imagen. Algo para ser removido, descartado, colgado en una pared si era conveniente, pero borrado cuando estorbaba el espacio. Me recosté en mi silla, las manos temblando, no por la edad esta vez, sino por el shock de escuchar a mi nieto planear mi ausencia como si no fuera más que un problema de matemáticas. Durante años, me había culpado por su cambio. Quizás era demasiado blando, demasiado paciente, demasiado dispuesto a pasar por alto pequeños desprecios. Pero en ese momento, entendí que Jason no solo se había alejado. Había sido arrastrado, moldeado, enseñado por un padre que nunca aprendió la responsabilidad. Por una madre que medía el valor en imagen y dinero, y ahora por su propia codicia. Abrí el diario nuevamente y garabateé furiosamente bajo la promesa de la noche anterior. Asterisco, piensan que soy un fondo para ser transferido. Olvidan que aún soy yo quien sostiene la pluma asterisco. La pluma. Ese pequeño y simple instrumento de repente se sintió más pesado que cualquier arma que hubiera cargado. En tinta, tenía el control. En tinta, podía cambiar el terreno bajo sus pies sin levantar la voz. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Huevos revueltos, tostadas, café. La rutina era casi risible, como si aún fuéramos una familia compartiendo algo ordinario. Jason entró tambaleándose, bostezando, con el teléfono en la mano. Ni siquiera me miró. Solo tomó un plato, sirvió huevos y se dejó caer en una silla. Asterisco, buenos días, dije con calma. Asterisco, sí, murmuró, desplazándose por lo que fuera que lo mantenía atado a esa pantalla más que a las personas reales. Mark se unió unos minutos después, vestido para el trabajo. Su corbata estaba torcida. Linda llegó después, impecable como siempre, su perfume llenando la cocina. Asterisco, padre, ¿podrías? Asterisco, comenzó Mark, vacilando, asomando la cabeza por la puerta como si pisara hielo. Asterisco, no hoy, dije en voz baja. Él parpadeó, confundido, luego se encogió de hombros. No estaba acostumbrado a que yo trazara líneas. Estaba acostumbrado a que dijera que sí. Después de que se fueron,
Me quedé sentado a la mesa solo. Los huevos estaban fríos, intactos. Abrí el periódico, pero las palabras se emborronaban. En cambio, escuché la risa de Jason nuevamente, aguda y cruel, resonando por el pasillo. Asterisco, el abuelo se cayó al lago ayer, pataleando como una tortuga boca arriba. Debiste verlo. Hilarante. Asterisco, una oleada de risas. Sonreí brevemente, no por diversión, sino por el peso de la realización. Jason no había cambiado de la noche a la mañana. Había visto cómo sucedía, centímetro a centímetro, año tras año, y elegí el silencio cada vez. Y el silencio me había llevado aquí, empujado a un lago, burlado por el niño que una vez cargué sobre mis hombros. Caminé de regreso a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el escritorio donde sus viejos proyectos escolares aún estaban apilados en una caja. Papel de construcción cubierto de escritura torpe, dibujos de palitos y ensayos sobre lo que quería ser cuando creciera. Uno en particular llamó mi atención. Asterisco, cuando sea grande, quiero construir máquinas que ayuden a las personas a respirar mejor. Quiero ayudar a personas como mi abuelo, que a veces se cansa. Asterisco. Sostuve ese papel en mis manos hasta que tembló. El niño que escribió esas palabras se había ido. En su lugar estaba un joven que se reía mientras me ahogaba. Doblé el papel con cuidado, lo coloqué de nuevo en la caja y me quedé sentado en silencio. Ese silencio solía confundirse con debilidad. Ya no. Esta vez era una promesa. Esa tarde, fui al ático. Olía a polvo y cedro, lleno de cajas que nadie había tocado en años. Saqué un contenedor de hojalata donde había guardado documentos, actas de nacimiento, escrituras de propiedades y pólizas de seguro. Mis manos trazaron cada carpeta con cuidado, como si estuviera reencontrándome con viejos compañeros. En el fondo estaba el documento del fideicomiso, el que había firmado después de mi cirugía, el que aseguraba el fondo de educación de Jason. Lo leí lentamente, palabra por palabra, como solía leer cuentos en voz alta. Solo que esta vez, no había asombro, ni magia, solo una claridad fría. El fondo estaba a mi nombre. El control era mío. Ninguna transferencia podía hacerse sin mi firma. La confianza de Jason no estaba basada en hechos. Estaba basada en una suposición, en un sentido de derecho. Esa era su debilidad. Y tenía la intención de dejar que lo creyera. Dejar que cavara el hoyo más profundo hasta que no pudiera salir. Esa tarde, Linda organizó una cena casual para algunos amigos, compañeras de yoga, vecinas, el tipo de reunión donde le gusta interpretar su papel de anfitriona perfecta. Su sonrisa ensayada, sus comentarios afilados disfrazados de ingenio. Me quedé principalmente en la cocina, limpiando mostradores que no necesitaban limpieza. Pero escuché. Siempre escucho. Entre las risas y el tintineo de las copas, escuché la voz de Jason nuevamente, fanfarroneando. Asterisco, el abuelo se cayó al lago ayer, pataleando como una tortuga boca arriba. Debiste verlo. Hilarante. Asterisco, una oleada de risa siguió. Agarré el mostrador hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Y entonces Linda, bajando la voz solo lo suficiente para sonar como una confidente, pero lo suficientemente alto para que yo le escuchara, dijo, es una carga. Le dije a Mark, asterisco, no podemos alargar esto. Necesitamos pensar en el futuro, no en el sentimentalismo. Asterisco. La palabra carga se asentó en mi pecho más pesada que el agua del lago. Quería entrar furioso. Quería recordarles las noches que me quedé despierto con los ataques de asma de Jason, los cheques que escribí para mantener un techo sobre sus cabezas, las comidas que cociné, los céspedes que corté, los sacrificios que nunca conté. Pero no lo hice. En cambio, sequé mis manos con una toalla, apagué la luz de la cocina y caminé hacia mi habitación, porque la ira era lo que esperaban. El silencio era lo que despreciaban. Pero el silencio, en las manos correctas, puede ser más afilado que la ira. De vuelta en mi habitación, acerqué el diario. Mi escritura era más lenta esta vez, deliberada. Cada letra presionada profundamente en la página. Asteriscos se burlan de mi lucha. Me llaman una carga, pero la carga es de ellos, y aún no lo ven. Asterisco. Subrayé de ellos, cerré el libro y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. A la mañana siguiente, preparé el café más fuerte de lo habitual. Mis manos aún temblaban, no por debilidad, sino por el recuerdo de sus risas filtrándose a través de las puertas corredizas de